Traición. Lo que acaba de hacer Gigi Dall'Igna en Ducati ha dejado en shock al mundo del MotoGP. Nadie, ni siquiera Marc Márquez, podía imaginar el golpe que se venía. Pero ahora es oficial, Ducati tiene nuevo piloto, y lo que hay detrás de esta decisión es una auténtica bomba interna. Si te está gustando el vídeo y apoya a Márquez en este análisis y quieres enterarte de todo lo que pasa detrás del paddock, las traiciones, los movimientos secretos y las estrategias ocultas, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí te contamos lo que los medios tradicionales no se atreven a decir. Hoy te voy a contar la historia completa, la traición, la jugada secreta de Dall'Igna, y por qué Márquez se siente engañado después de confiar en un proyecto que parecía hecho a su medida. Quédate hasta el final, porque lo que se está diciendo dentro del paddock podría cambiar el futuro de Ducati y de Márquez. Y atención, porque no hablamos de un simple fichaje. Lo que acaba de hacer Gigi Dall'Igna es una maniobra política, estratégica y personal. Un movimiento que deja claro quién manda realmente en Ducati, y quién solo era una pieza más del tablero. Márquez lo sabe. Y su reacción lo dice todo. El plan secreto de Dall'Igna. Para entender esta traición, hay que mirar hacia atrás. Gigi Dall'Igna no solo es el genio técnico detrás del éxito de Ducati, es el cerebro que siempre piensa 3 pasos adelante. Cuando todos celebraban el fichaje de Marc Márquez para la próxima temporada, Dall'Igna ya estaba cocinando algo en silencio. Mientras Márquez se adaptaba a la Desmosedici y comenzaba a mostrar destellos de su vieja gloria, Gigi Dall'Igna no perdía detalle. Desde fuera podía parecer que simplemente observaba los tiempos por vuelta, las estadísticas, las clasificaciones, pero en realidad, su análisis iba mucho más allá. Dall'Igna evaluaba cada gesto, cada mirada, cada conversación. Observaba cómo Márquez se comunicaba con los técnicos, cómo presionaba al límite en entrenamientos, y cómo incluso en situaciones adversas sacaba ese talento que lo hizo 6 veces campeón del mundo en MotoGP. Pero también, y esto es clave, analizaba algo mucho más delicado, las reacciones dentro del propio equipo Ducati. Cómo se comportaban los mecánicos del equipo satélite cuando Márquez se acercaba a los boxes del equipo oficial. ¿Qué caras ponían los ingenieros de Bagnaia cuando el número 93 marcaba tiempos competitivos? ¿Qué tensión se generaba en los briefings? Gigi no solo miraba los resultados en pista, le interesaba la atmósfera, la energía, las tensiones invisibles que se generan cuando un piloto como Márquez, con ese historial, ese carácter y ese instinto de líder, entra en un ecosistema que ya tenía su propio equilibrio. Un ecosistema que tenía su propio campeón, Pecco Bagnaia, y un proyecto consolidado. Y ahí es donde muchos creen que comenzó la verdadera estrategia. No en los circuitos, sino en los despachos. En los silencios. En las decisiones que no se anuncian pero que lo cambian todo. Márquez ganaba protagonismo, sí, pero también empezaban a cerrarse puertas sin explicación aparente. Se enfriaban conversaciones. Y lo que parecía un proceso natural de ascenso hacia el equipo oficial, empezaba a diluirse. ¿Fue todo una evaluación? ¿Una prueba de fuego? ¿O desde el principio hubo una intención más calculada, más fría? Muchos lo ven claro, Márquez fue observado, sí, pero nunca fue realmente bienvenido. Y ahí surge la pregunta que muchos fanáticos se hacen hoy, ¿Gigi Dall'Igna traicionó la confianza de Marc Márquez? ¿O simplemente protegió un proyecto que no tenía espacio para otro rey en el mismo castillo? Porque aunque muchos pensaban que Marc era el futuro de Ducati, Dall'Igna tenía otra visión, un piloto más joven, moldeable y leal. Alguien que no pusiera en riesgo el equilibrio interno. Y ahí es donde entra el nombre que ha encendido la polémica. El nuevo protegido de Gigi Dall'Igna. El nuevo piloto y el efecto Eno. Todo comenzó a filtrarse tras el GP de Misano. En el paddock, los rumores corrían en silencio, casi como susurros entre los pasillos. Pero bastó que terminara la carrera para que varios medios italianos encendieran la chispa. Ducati ya tenía un acuerdo preliminar con un piloto, y no era Márquez. El nombre no era el de Jorge Martín, ni el de Enea Bastianini. Tampoco el del propio Pecco Bagnaia, que ya tenía su asiento asegurado. No. Era un nombre inesperado, fuera del radar mediático hasta ese momento. Y sin embargo, según esas filtraciones, Gigi Dall'Igna lo había estado observando de cerca durante meses, en silencio, sin levantar sospechas. La noticia cayó como una bomba en el entorno de Márquez. Hasta entonces, todo apuntaba a que el número 93 tenía la puerta abierta hacia el equipo oficial. Su adaptación a la Desmosedici estaba siendo más rápida de lo previsto, su ritmo en carrera mejoraba, y cada vez que se subía a la moto, dejaba claro que el gen competitivo seguía intacto. Pero en Ducati, las decisiones no se toman solo por rendimiento. Se toman por política, por estrategia, por visión de futuro. Y lo que parecía ser una cuestión de tiempo, de méritos y resultados, empezó a volverse más turbio, más enredado. ¿Desde cuándo se había empezado a cocinar este plan? ¿Quién estaba realmente tomando las decisiones? Y lo más inquietante, ¿por qué se mantuvo en secreto mientras Márquez seguía apostando fuerte por Ducati, incluso rechazando otras ofertas con tal de tener esa moto en sus manos? La figura de Gigi Dall'Igna empezó a quedar en el centro de la tormenta.
Admirado por su genialidad técnica, sí, pero también criticado por su frialdad política. Porque si algo quedó claro tras Misano, es que Gigi jugaba su propio juego, y que el tablero no era solo la pista, sino todo el MotoGP. ¿Fue traición? ¿Fue estrategia? ¿O simplemente Márquez nunca fue parte real del plan a largo plazo, sino una pieza útil para un momento puntual? Las preguntas siguen abiertas, pero las señales ya estaban ahí. Solo que muchos no quisieron verlas, hasta que ya era demasiado tarde. Se trata de Fermín Aldeguer, el joven español que ha dominado Moto2 con autoridad y que ya fue tentado por varios equipos. Gigi lo consideraba el nuevo diamante del motociclismo. Un talento con la misma agresividad que Márquez, pero con un detalle clave: obediencia total al proyecto Ducati. Esa fue la jugada maestra. Mientras Márquez pensaba que todo giraba a su alrededor, D'Agignà estaba asegurando su futuro sin depender de él. Cuando la noticia llegó al box, el ambiente cambió. Las sonrisas desaparecieron, y Márquez simplemente no lo podía creer. Fuentes cercanas aseguran que se sintió usado y engañado, al descubrir que su contrato podría verse afectado si Aldeguer asciende antes de lo previsto. Y aquí empieza la tensión real. ¿Márquez fue un plan temporal para distraer mientras Gigi preparaba su nueva joya? Si te está gustando este análisis y quieres enterarte de todo lo que pasa detrás del paddock, las traiciones, los movimientos secretos y las estrategias ocultas, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí te contamos lo que los medios tradicionales no se atreven a decir. La reacción de Márquez y la crisis interna. La noticia cayó como una bomba. El paddock se sacudió. Los teléfonos no paraban de sonar. Y entre todo ese caos informativo, hubo un rostro que cambió por completo: el de Marc Márquez. El número 93, que lo había apostado todo por Ducati, se enteró prácticamente al mismo tiempo que los periodistas. Ni una llamada previa. Ni una advertencia. Ni siquiera una conversación informal. Nada. Solo titulares que estallaban en los portales italianos y corrían como pólvora entre los boxes. Según medios como la Gazzetta dello Sport y Sky Italia, su expresión lo decía todo: frustración, rabia e incredulidad. No tanto por el fichaje en sí, porque en MotoGP todo puede pasar, sino por el modo en que se hizo. Marc se sintió traicionado. No por un movimiento estratégico, sino por la forma fría, casi calculadora, en la que se manejó todo. Mientras él hablaba públicamente de su ilusión por crecer dentro del proyecto Ducati, mientras el entorno de Gresini aseguraba que había sintonía total con la fábrica, en algún despacho ya se había firmado o casi firmado su exclusión. Y eso es lo que más dolió. No fue una derrota deportiva. Fue una falta de respeto. Una jugada política en la que ni siquiera se le dio la oportunidad de luchar abiertamente por el asiento. Donde, según algunas fuentes cercanas, las cartas ya estaban marcadas desde antes de Misano. ¿Qué pasó con esas promesas de evaluar el rendimiento de todos los candidatos? ¿Qué quedó del supuesto proceso de selección? Márquez, acostumbrado a ganarse todo en pista, nunca imaginó que fuera descartado antes de que terminara la temporada. Y para un piloto con su historia, su ambición y su orgullo, eso no se olvida fácilmente. El gesto serio, la mirada perdida, y el silencio con el que se retiró de los boxes esa tarde, decían más que 1000 palabras. A veces, en MotoGP, la mayor puñalada no llega en una curva. Llega en los despachos. Sin aviso, sin consulta, y justo cuando Marc estaba empezando a consolidarse dentro del equipo satélite. Lo que más dolió fue la sensación de que D'Agignà nunca confió del todo en él. Que su llegada fue una jugada mediática, no una apuesta real. De hecho, varios ingenieros cercanos a Gigi han confirmado que desde hace meses se hablaba de un plan B, un piloto joven, con contrato largo, que garantizara estabilidad cuando Márquez decidiera irse o se volviera incómodo. Y eso, para un campeón del mundo, es un golpe al ego. Marc se siente traicionado. Y con razón. Lo más grave es que este movimiento ha dividido al equipo. Algunos apoyan a Márquez, otros se alinean con Gigi. El clima en el box está al rojo vivo. La estrategia detrás de la traición. ¿Pero por qué D'Agignà haría esto? La respuesta es simple, pero fría: control. Gigi D'Agignà sabe que Márquez es un líder natural. Un piloto con poder mediático, con voz y con peso dentro del equipo. Y eso, en Ducati, siempre ha sido un arma de doble filo. D'Agignà ha visto cómo grandes estrellas acaban generando caos dentro de los equipos. Él no quiere un nuevo Lorenzo, ni un nuevo Rossi dentro de su estructura. Quiere alguien que obedezca, no que cuestione. Por eso su elección de Aldeguer es más política que deportiva. Apuesta por el futuro, por la lealtad y por mantener el control total del proyecto técnico y mediático. Pero esa jugada tiene consecuencias. Márquez podría replantearse su continuidad si siente que lo están usando. Y eso, Jenny, podría ser el inicio de una guerra interna que pondrá a Ducati en el centro del escándalo. ¿También crees que Gigi D'Agignà traicionó la confianza de Marc Márquez? ¿Piensas que detrás de los movimientos de Ducati hay algo más que simples decisiones estratégicas? Entonces este canal es para ti.
Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo si compartes esta visión, y por supuesto, suscríbete para no perderte ningún análisis. Aquí no maquillamos la información. Aquí no repetimos lo que dicen los grandes medios. En este espacio hablamos claro, con datos, con argumentos, y sin favoritismos. Porque el MotoGP merece ser contado como realmente es, sin manipulaciones, sin intereses de por medio, y sin miedo a señalar lo que muchos prefieren callar. La llegada de Márquez a Ducati prometía ser una nueva era, pero algo cambió. ¿Decisiones técnicas? ¿Juegos políticos? ¿Presión interna? Lo estamos investigando y analizando en cada episodio. No te quedes con la versión oficial, únete a esta comunidad de apasionados que no se conforman con lo superficial. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Aquí vas a encontrar la verdad sobre lo que pasa en MotoGP, contada sin filtros. Nos vemos en los comentarios. Lo que acaba de pasar en Ducati no es solo una decisión deportiva. Es un mensaje de poder. Gigi Dall'Igna dejó claro que en su equipo nadie está por encima del proyecto, ni siquiera Marc Márquez. Pero este movimiento podría costarle caro. Porque si Márquez decide responder en la pista, lo hará con la misma rabia que lo convirtió en leyenda. Y Ducati, en vez de un piloto obediente, podría enfrentarse a su peor pesadilla, un Márquez herido, pero decidido a vengarse. Sea cual sea el desenlace, una cosa es segura. El MotoGP está viviendo su capítulo más intenso en años. La traición, la ambición y el ego están escribiendo una historia que recién comienza. Si te gustó este vídeo, dale like, compártelo y suscríbete para seguir descubriendo lo que nadie te cuenta del mundo del motor. Porque aquí, donde otros callan, nosotros lo decimos sin miedo.